buenas tardes, ¿cómo están todos? Sean todos bienvenidos a esta su casa, Calvary Chapel Jardín. Vamos a dar inicio al servicio de esta tarde y estamos en Génesis 22. También les mandamos un saludo a todos los que están conectados vía Facebook, ahí en sus casitas. Muy buenas tardes. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a la predicación de esta tarde, pero por favor ayúdenme a orar al Señor. Amado Dios, Señor, ya sabes, no podemos hacer nada sin ti. Estamos aquí, Señor, confiando en que tú estás con nosotros, que tus palabras sean dichas, Señor, por mi boca. Ayúdanos, Señor, y que el poder de tu evangelio sea el protagonista, Señor, de este mensaje, y que seas tú exaltado por medio de tu palabra, de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por la bendición que nos permites durante toda la semana, Señor. Sabemos que tú nos has guardado hasta este momento para poder estar aquí. Gracias por todas las bendiciones recibidas. Te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 22, por favor. Génesis 22. Y vamos a leer ahorita nada más Génesis 22, el 1. Génesis 22, solamente el versículo 1, por favor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Ok. Miren esta palabra que acabamos de escuchar, heme aquí. ¿De verdad nosotros podemos decirle al Señor, heme aquí? Esta es una palabra de sumisión, es una palabra dicha por un esclavo a su amo en respuesta de la voz de su amo. Y esa palabra significa que lo que diga el amo se tiene que hacer, se tiene que ejecutarse sí o sí, independientemente de cuál sea la instrucción. Entonces podemos preguntarnos nosotros, ¿podemos verdaderamente decir, heme aquí? Es decir, ¿estás dispuesto a obedecer aunque no te guste la instrucción? ¿O solo puedes decir, heme aquí en las cosas de las cuales te gusta hacer o servir? Hermanos, la palabra heme aquí solo puede ser pronunciada de una manera genuina por un esclavo del Señor. Alguien que sabe que tiene que servir sí o sí al Señor. No solo hacer las cosas que te gustan, sino también las que no te gustan. Y es más, con más razón las que no te gustan, porque de esa manera podemos someter a nuestra carne, a nuestro deseo. Y es una palabra que me gustaría mucho que reflexionáramos esta tarde y volverse a preguntar en este momento. ¿Verdaderamente estoy dispuesto a decirle al Señor, heme aquí, independientemente de lo que el Señor me pida? ¿O solamente es un heme aquí condicionado? Depende de lo que tú quieras de mí, Señor. Porque si tú me pides algo que yo no puedo soltar, entonces ese heme aquí es condicionado. Y quiere decir que no has aprendido a ser esclavo del Señor. Entonces reflexionemos en esos, hermanos. Esa palabra que pronunció Abraham, heme aquí, verdaderamente lo pronunció porque estaba dispuesto a hacer todo lo que el Señor le mandó. No solo algunas cosas, sino todo lo que el Señor le mandó. Vamos a seguir leyendo Génesis 22 y vamos a leer nada más 2 y 3, por favor. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien más amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Les voy a hacer una pregunta, hermanos. Abraham le respondió algo al Señor. Algo así como: Señor, pero ¿cómo crees que voy a hacer eso? Si tú sabes que es mi único hijo. Es más, tú me lo diste. ¿Cómo ahora tú me lo vas a quitar? ¿Verdad que no dijo nada? Sino que a la mañana siguiente se levantó. Y no a la hora que él quiso, sino muy de madrugada. Es decir, rápidamente puso en práctica lo que Dios le mandó, lo que Dios le ordenó. Pero la verdad, hermanos, nosotros siempre estamos buscando los mejores pretextos para no obedecer la voluntad de Dios. Ejemplo: Señor, tú sabes que no puedo servir porque no tengo tiempo. Tú sabes que no puedo dar porque no tengo dinero. Tú sabes, Señor, tú sabes. Lo único que el Señor sabe, hermanos, es que no queremos obedecer su instrucción con diligencia, con premura, con rapidez. Nos cuesta dejar sobre todo lo que más amamos. Hermanos, muchas veces tenemos que sacrificar lo que más amamos. Esa es la prueba. Estar dispuestos a entregarlo todo por amor al Señor. Aunque al final Dios no te deje hacer el sacrificio, como vamos a ver ahorita. Y yo sé que este versículo lo he dicho mucho, Mateo 10 del 37 al 39. Pero es necesario recordar lo que debemos dejar para seguir al Señor. Mateo 10 del 37 al 39. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Te pregunto, ¿qué amas más que a Dios? Porque si tú amas algo más que a Él, por ese lado vendrá la prueba. En primer lugar, sabes que amamos más que a otras cosas que a nosotros mismos. Nosotros, en primer lugar, nos amamos primero a nosotros mismos, y esa es la cosa que más amamos. Ni siquiera estamos dispuestos a sacrificar lo que nos agrada por pasar tiempo con Dios en oración y su palabra. Ni siquiera eso. Preferimos satisfacernos a nosotros mismos por cualquier otra cosa, menos por gustar de la presencia de Dios en oración. Menos en eso. Y les digo una cosa, también yo he sido culpable de esto. Pero por eso dice Mateo 10:38, el que no tome su cruz y siga en pos de mí, no es digno de mí. Les voy a hacer una pregunta, ¿hacia dónde iba el Señor con su cruz? ¿No iba hacia su muerte? Tú debes de estar dispuesto a morir a ti mismo para seguir a Jesús. Y estar dispuesto a dejarlo todo por cuanto amas al Señor. Para que tú puedas vivir, necesitas morir, lo repite varias veces el Señor en sus evangelios. Pero te amas a ti mismo, solamente te amas a ti mismo. Cuando sigues satisfaciéndote con tu vicio, con tu pecado, que es lo mismo. Puedo nombrar muchos vicios como la pornografía, como engañar a tu esposa o tu esposo,
O otros que tú pienses que no son tan graves, como ir a chismosear con la vecina, cuando no controlas tu lengua, cuando hablas mal de todos y causas división. En pocas palabras, cuando no estás dispuesto a dejar nada de lo que te agrada por seguir al Señor. Es cuando no estás dispuesto a morir a ti mismo, es cuando no estás dispuesto a dejarlo todo por seguir al Señor. Y Abraham dijo, heme aquí. Y Abraham tenía algo muy preciado. Y eso muy preciado lo tenía que entregar al Señor. Y yo te pregunto, ¿qué es algo tan preciado que aún no has podido dejar por el Señor? ¿Verdaderamente vale la pena no dejarlo para perder al Señor y perder tu vida? Porque a eso tienes que morir. Vamos a seguir leyendo Génesis 22 y vamos a leer únicamente el 4, por favor. Génesis 22, 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Hermanos, imaginemos a Abraham viendo a su pequeño hijo. Bueno, dice algunos comentaristas que tenía 16 años o un poco más. Algunos dicen que ya estaba grande. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que era el único hijo de la mujer que amaba. Él era la promesa de Dios. Imaginemos a Abraham durante ese camino, durante 3 días, ¿qué estaría pensando? ¿Qué tendría en su cabeza? ¿Qué sufrimiento tendría al pensar que tenía que asesinar a su propio hijo? Es decir, sacrificar, que viene siendo lo mismo. ¿Tú crees que durante todo ese tiempo a Abraham no le estaba doliendo el corazón? Porque su hijo ya no iba a vivir y que era por su mano de Abraham que iba a morir, por las manos de su propio padre. 3 días caminando hacia el destino que Abraham ya sabía, pensando en que tal vez no iba a volver a ver a su hijo. Bueno, ahora imaginemos a Dios Padre que desde antes de la fundación del mundo ya sabía que su unigénito tenía que ser sacrificado, que iba a sufrir todo lo que le iban a hacer los romanos y los fariseos. El Padre ya sabía todo el camino que iba a recorrer Jesús en la cruz, hermanos. Los latigazos que fueron dados, las vejaciones, los vituperios, el escarnio, las burlas, los clavos, la corona de espinas, el ser traspasado con una lanza, el tener sed y que te den vinagre. Todo eso Dios Padre ya sabía que iba a suceder con su hijo. Abraham lo pensó por 3 días, el Señor por toda la eternidad. Y todo para que un montón de pecadores viviéramos y fuéramos perdonados. Para que muchos fueran salvos por ese sacrificio. Y para que no queramos dejar nuestro pecado y que sigamos queriendo estar en él. Para que despreciemos ese sacrificio, para que despreciemos esa sangre cada vez que queremos pecar y cada vez que le decimos sí al pecado. Es cuando estamos despreciando el sacrificio que Dios Padre hizo con su Hijo y su Hijo con su Padre. Haz de cuenta que Abraham estaba llevando a su hijo en la cruz. Abraham vio hacia arriba y hagan de cuenta que vio el monte Gólgota, que se dice calavera. Vio la muerte que le esperaba a su hijo y Abraham caminó hacia la muerte con su hijo. Caminó a su lado, como Dios Padre encaminó a su hijo hacia la muerte de cruz. Vamos a seguir leyendo Génesis 22, 5, por favor. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros.
Hermanos, esta es la clave por la cual Abraham pudo seguir caminando hacia el lugar en el que iba a realizar el sacrificio. La clave fue que Abraham confiaba en Dios. Abraham había creído de tal manera y tenía esa fe que dijo con certeza que irían, que adorarían y que volverían a donde estaban sus siervos. Él y el muchacho dijo que iban a regresar. Abraham, hermanos, no vaciló al decir que iba a regresar con su hijo, sino que con fe declaró que eso iba a suceder. ¿Saben por qué? Porque ya había visto las maravillas que Dios podía hacer. Durante toda su vida, Abraham había conocido a Dios plenamente y conocía que Dios era un Dios fiel a su palabra. ¿Recuerdan lo que Dios le había dicho a Abraham? Lo vimos en Génesis 17, 19. Vamos a leer esto, por favor. En eso estaba la certeza de Abraham, en la palabra de Dios, en la palabra que Dios le dio a Abraham. Génesis 17, vamos a leer el 19 al 20, por favor. 21 también. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. ¿Se dan cuenta dónde estaba la confianza de Abraham? ¿En qué? En la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener fe en la fidelidad de Dios y de su palabra. Mientras no se te olvide la palabra de Dios, debes de estar confiado. Así como lo hizo Abraham, que con certeza dijo: iremos y regresaremos. Porque había recordado estas palabras. El pacto y la confirmación del pacto iba a ser con Isaac, su hijo. ¿Cómo iba a ser posible si su hijo iba a morir? No iba a ser posible. Abraham confiaba plenamente en eso. Pero eso no significa que Abraham no estaba sufriendo al pensar que su hijo iba a morir. Abraham sabía que tenía que ejecutar la orden y que le iba a causar dolor a su hijo al traspasarlo con un cuchillo. El simple hecho de lo que lo tenía que hacer, hermanos, era para Abraham un sufrimiento. Y conocer que su hijo iba a sufrir ese dolor también, aun cuando sabía Abraham que tal vez Dios lo iba a resucitar. Pero de igual manera, no quiere decir, hermanos, que como Dios Padre sabía que su hijo iba a resucitar, por eso Dios Padre no sufrió el dolor al dejar que su único hijo muriera en la cruz. Sobre todo, y estoy seguro que Dios Padre sufrió más porque Él mismo iba a ejecutar su ira sobre su hijo. Dios iba a sujetar ese cuchillo que mataría a su propio hijo en la cruz. Quiero que podamos comprender la profundidad de este pasaje, hermanos. Dios nos revela los planes de sacrificio de su propio unigénito por medio de estos pasajes. Dios nos reveló o le adelantó a su pueblo el plan de la cruz. El sacrificio de paz que se tenía que hacer era un sacrificio de dolor y de sufrimiento para ambos, para el Padre y para el Hijo. Hermanos, muchas personas que no conocen a Dios Padre, dicen: ¿y por qué no se sacrificó a Él en lugar de su Hijo? ¿Por qué lo tuvo que enviar a Él? Es por ignorancia que lo dicen. Porque piensan que Dios Padre mandó a sufrir a otro.
porque piensan que el sacrificio de Jesucristo lo sufrió solo Cristo, mas no saben que el sufrimiento fue con Él, fueron juntos a la cruz. Dios conoce el dolor de su Hijo, pero el Hijo sabe el honor que debía de entregarle al Padre y lo que significaba hacerlo. Ese sacrificio de obediencia que tuvo que seguir Cristo no le costó solo a Cristo, también al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque uno son. Y sufrieron como uno, el sacrificio, el dolor y la separación del Padre y del Espíritu con el Hijo. Fue el dolor más grande que sufrió Jesucristo. No fueron los latigazos, no fueron los vituperios, no fue la cruz ni los clavos, no fue la corona de espinos, hermanos. Fue la separación de Dios Padre y del Espíritu Santo lo que sufrió Cristo Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque en ese momento se estaban imputando todos los pecados de nosotros. En ese momento estaban los pecados en Cristo, y Dios Padre siendo santo y el Espíritu Santo siendo santo no podían estar. Y fue cuando se separaron que Jesucristo sufrió más. Gracias a Dios, momentáneamente solamente, porque el Espíritu Santo lo levantó de los muertos. Pero ese fue el verdadero sacrificio. Siendo Cristo alguien santo y sin pecado, se hizo pecado por nosotros. Y Dios Padre tuvo que poner el castigo en esa cruz, y fue cuando se tuvo que separar de Él. Ese fue el dolor más grande y ese fue el sacrificio más grande que tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo por ti y por mí. Ahora podemos comprender lo que Dios quiere mostrar en el sacrificio de Abraham al obedecer y llevar a sacrificar a su hijo. Pero miren, Dios nos ama tanto que no dejó que pasáramos por lo que pasó él y su hijo. Vamos a seguir con Génesis 22 del 6 al 8. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac y Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá del holocausto. ¿Cómo es que Abraham sabía eso? No lo sabía. Era la fe de Abraham en Dios. Vamos a seguir leyendo Génesis y vamos a seguir hasta del 9 al 12, por favor. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Como les dije, hermanos, no dejó que pasáramos por eso, porque Dios iba a proveer el cordero del holocausto para sí mismo, a su propio unigénito. Lo ofreció en sacrificio para que nosotros no pasáramos ese dolor y la separación eterna que tendríamos que pasar si Dios no hubiera ofrecido al cordero que quita los pecados del mundo. Abraham sabía que iba a proveer el holocausto, pero era solamente por fe. Hermanos, es por esa demostración de fe que Abraham fue nombrado como el padre de la fe, porque estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo sabiendo que Dios lo podía salvar, pero estuvo dispuesto.
¿A qué estamos dispuestos nosotros? ¿Quieres que crezca tu fe? Pregúntate, ¿a qué estoy dispuesto? Como vimos anteriormente, no estamos dispuestos a mucho, algunos a nada. Pero oro porque sea distinto, hermanos, porque esta palabra te llegue y podamos comprender el sacrificio que Dios hizo para que tú estuvieras aquí, para que tú tengas vida eterna, para que tú tengas esa fe por medida que Dios te ha dado. Como les dije, hermanos, muchas veces la prueba es para ver qué tan dispuestos estamos a hacer lo que ordena Dios. Aún sin llegar a hacerlo, la disposición a obedecer a Dios en todo es una muestra de fe. Nos prueba, como les repito, pero no es para que Dios vea qué tanto estás dispuesto a hacer las cosas. Dios ya sabe a lo que estás dispuesto. El que no sabe eres tú. Tú no sabes qué tan dispuesto estás a hacer algo por el Señor y tú no sabes qué tanta fe tienes en tu vida que Dios ya te ha dado. Y es por eso que viene la prueba, para desarrollar tu fe que Él ya te ha dado y que tú puedas conocer más al Señor. Y eso viene solamente a través de la prueba. Y la prueba no es algo que es a ver si vamos a pasar. La prueba es que la vamos a pasar. Porque Dios nos tiene que hacer crecer en la fe a través de la prueba. Y esta prueba que llevó a Abraham a su vida, creo que es la cúspide de las pruebas. Entregar a tu propio hijo. Pero podemos comprender lo que hizo Dios por nosotros gracias a este pasaje. Gracias a esto que vimos, podemos saber que Dios sabe perfectamente lo que es dejar a un hijo sufrir por amor. Y como les decía, la prueba viene porque viene, como lo dice en Primera de Pedro 1:7. Vamos a leer ahí. Yo sé que muchos ya se lo saben o lo he repetido mucho, pero es importante que lo veamos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Esa fe verdadera es pasada por fuego, como al oro, para ser purificado, para quitar toda impureza. Y solamente así es hallada en gloria, a través de la prueba. Pruebas que Dios nos permite pasar y pruebas que sabe que si nos permite pasar es porque las vamos a resistir. Job 23:10 dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Se dan cuenta? Job dice, me probará, y ustedes saben que Job fue muy probado por el Señor. Y Job sabía que iba a ser probado por Él, pero cuando llegó la prueba, no dijo, pues sí, ahí viene la prueba del Señor, ¿verdad? Sufrió, le dolió, le costó, pero lo hizo darle la gloria a Dios hasta el final. Y es lo que nosotros debemos saber, hermanos. Como les dije, no es para que Dios sepa de lo que tú eres capaz de hacer por amor a Él. Es para que tú crezcas en la fe. Vamos a seguir leyendo Génesis del 22 y vamos a leer 13 y 14. Génesis 22, 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Este monte, Moriah, eso significa el monte, Jehová proveerá o será provisto. Este se dice que es el lugar donde David adquirió para la construcción del templo
que lo pagó a plata. Aquí dice en Crónicas, segunda de Crónicas 3:1, precisamente eso. 3:1, vamos a leer nada más. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Solo 2 veces se pronuncia este monte Moriah, y ese monte precisamente está en Jerusalén, ahí donde ahorita está la mezquita. Hola. Ok, ahí es donde está la mezquita. Precisamente se dice que ahí está la piedra donde Abraham iba a hacer el sacrificio de su hijo. Y ese lugar ahorita, como siempre, ha estado en disputa y está en posesión de los enemigos de Israel. Vamos a seguir leyendo Génesis 22 del 15 al 19. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Hermanos, esta fue nuevamente la confirmación del pacto de Dios con Abraham. Nuevamente regresa a la tierra Abraham donde vivía anteriormente, en Beerseba, el reino de Abimelech. A pesar de que Abraham no había regresado ahí al encino de Moré, sí había permanecido en la tierra de Canaán, y en Beerseba también adoraba a Dios. Se recuerdan en Génesis 21:31, es ahí donde plantó un árbol de tamarisco y comenzó a adorar a Dios. Abraham pasó muchos años ahí, pero Abraham también creció en la fe ahí, en ese lugar. Vamos a seguir leyendo ya lo último, Génesis 22, del 20 al 24. Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham, diciendo: He aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel, padre de Aram, Kesed, Jasó, Pildas, Gildaf y Betuel. Y Betuel fue padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham, y su concubina, que se llamaba Reuma. Dio a luz también a Teba, a Gaham, a Tahaz y a Maaca. Bueno, hermanos, estos versículos no los voy a explicar porque son contexto del capítulo que sigue, pero sí me gustaría que recordemos lo que aprendimos el día de hoy con la predicación. Estos versículos los vamos a retomar en el versículo que viene, y lo que quiero que recordemos es esto, hermanos. La prueba de Abraham lo hizo crecer en la fe. Yo quiero decirles, hermanos, que no debemos resistirnos a la prueba. Tenemos que pasar por las pruebas. Si eres un hijo de Dios, la prueba te va a hacer crecer. Dios conoce también lo que aprendimos, que Dios conoce el sufrimiento más profundo de ver sufrir a un hijo. Dios comprende todos nuestros dolores y sufrimientos. Es por eso que envió a su hijo. Pero no pienses que no sufrió juntamente con él. Tenemos también a un Dios misericordioso que ofreció a su propio Hijo para sacrificio y el perdón de nuestros pecados. Ese es el holocausto que Dios se proveyó a sí mismo. En primer lugar, porque no hay holocausto humano que pudiera cubrir todos los pecados del mundo. En segundo lugar, porque Dios te demuestra el amor tan grande que tiene y la gracia y misericordia por medio del sacrificio de Jesucristo,
su unigénito. Y todos sabemos este versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda. Y lo que tenemos que recordar de estos versículos es que Dios ha dado, Dios ha proveído el sacrificio. Tú no tienes más que hacer que recibir y creer con fe en estas palabras. Dios es nuestro proveedor y Él se proveyó a sí mismo el sacrificio del holocausto para que fuera posible el perdón de nuestros pecados. No necesitamos más que tener fe en esto. Y sé que vas a ser probado, pero no te preocupes, confía en el Señor. Recuerda su palabra y te vas a ver victorioso y creciendo en la fe por medio del poder de Dios, de su Espíritu Santo. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque recordamos ese sacrificio perfecto y hermoso que fue planeado por ti, realizado por tu Hijo Jesucristo, y con el poder del Espíritu Santo fue levantado de los muertos. Y gracias a eso, Señor, ahorita nosotros podemos decir que tenemos tu Espíritu con nosotros, nos has reconciliado a través del arrepentimiento, la conversión y la fe puesta en Cristo Jesús, tu Hijo. Gracias, Señor, por ese regalo tan grande, porque tu gracia y misericordia se derramó y proveíste el holocausto perfecto para el perdón de nuestros pecados. Gracias te damos, Jesús, por ese sacrificio. Amén. Vamos a adorar al Señor.